Teología moral para seglares. Capítulo 2. Respetar su cuerpo. Sexto y nono mandamiento. Introducción. Al abordar esta materia tan escabrosa y nauseabunda, creemos oportuno recoger la prudentísima advertencia con que San Alfonso María de Ligorio comienza la explicación de la misma. Ahora vamos a tratar con disgusto de aquella materia cuyo solo nombre inficiona la mente de los hombres. Ojalá más breve y más oscuramente pudiera explicarme, pero como ésta sea la más frecuente y más abundante materia de las confesiones, y por la que mayor número de almas caen en el infierno, más aún no vacilo en afirmar que, por este solo vicio, o al menos no sin él, se condenan todos los que se condenan. De ahí que sea necesario, para instrucción de los que desean aprender la ciencia moral, explicarme con claridad, aunque de la manera más casta posible, y discutir algunas particulares. Teología Moralis. Fieles a esta consigna del gran santo y eminente moralista, vamos a estudiar esta materia en la forma más breve y discreta posible, sin renunciar no obstante a informar al lector seglar de todo cuanto necesita saber para formar su propia conciencia en torno a estas cuestiones. Dividimos la materia en dos artículos fundamentales. Primero, de la lujuria en general y segundo, de las especies de la lujuria. Artículo 1. De la lujuria en general. Primero, noción. En sentido amplio o metafórico, la palabra lujuria designa cualquier lujo, exceso o exuberancia, y así, por ejemplo, de un campo fertilísimo se dice que tiene una lujuriante vegetación. Pero en el sentido propio y estricto que aquí nos interesa se define el apetito o el uso desordenado de lo venéreo. Consiste principalmente en el uso de la facultad generativa, fuera del matrimonio o dentro de él contra sus leyes. La lujuria es uno de los 7 pecados capitales. De ella derivan otros muchos pecados, principalmente la ceguera de la mente, precipitación, inconsideración, inconstancia, amor desordenado de sí mismo, odio a Dios, apego a las cosas de esta vida y horror a la futura. Santo Tomás dedica un bellísimo artículo a esta cuestión. 2. División. La división fundamental es la que distingue entre la lujuria consumada, completa o perfecta, y la no consumada, incompleta o imperfecta, según que llegue o no hasta el orgasmo completo, con su correspondiente efusión seminal en el varón y de humores vaginales en la mujer. La consumada se subdivide según la naturaleza, si de ella puede seguirse la generación de un nuevo ser, y contra la naturaleza si de suyo no es apta para la generación. Se refiere siempre a actos externos y no puede darse en los meramente internos. La no consumada puede ser interna y externa, según se refieran tan solo a actos meramente internos o actos externos imperfectos. Nota de este canal, se agregará una nota que se omitió. Y dice: el gran moralista Prumer lamenta con razón la excesiva prolijidad y lujo de detalles con que algunos autores tratan estas materias. El conocimiento de tales detalles no es necesario en modo alguno al confesor, ya que muchos de ellos no cambian sustancialmente la moralidad de los actos, y a los seglares más bien les hará daño al enterarse de ciertos refinamientos que acaso felizmente ignoraban, unos cuantos principios muy claros y algunas reglas prácticas claras y precisas son más que suficientes para resolver todos los casos posibles. Lo demás es revolver inmundicia sin provecho para nadie y daño para todos. Cierra nota. El siguiente cuadro esquemático muestra en sintética visión de conjunto todas estas divisiones y subdivisiones con sus especies correspondientes. La lujuria puede ser consumada según la naturaleza: fornicación, estupro, rapto, adulterio, incesto y sacrilegio. Contra la naturaleza: polución, onanismo, sodomía y bestialidad. No consumada:
interna, pensamientos, deseos, gozo de lo pasado. Externa, miradas, tocamientos, ósculos, o sea, besos. 3. Principios fundamentales. Es preciso ante todo tener siempre a la vista dos grandes principios que informan toda esta cuestión y que bien comprendidos resuelven sin más toda la abundante y complicada casuística que puede plantearse en torno a la lujuria. Helos aquí con toda claridad y precisión. Primer principio. La lujuria o delectación venérea, tanto la consumada o perfecta como la no consumada o imperfecta, directamente buscada fuera del legítimo matrimonio, es siempre pecado grave y no admite parvedad de materia. Expliquemos ante todo los términos del principio. La lujuria o delectación venérea, o sea, la propia y específica de la generación humana, se diferencia del deleite puramente sensible, que es el producido por un acto u objeto placentero en sí mismo, pero no apto de suyo para excitar el placer venéreo. Por ejemplo, el olor de una rosa, la suavidad del terciopelo, la exquisitez de un manjar, etc. Del deleite sensual, que es el producido por un acto u objeto que, aunque no es propiamente venéreo en sí mismo, es apto, sin embargo, para excitar la concupiscencia de la carne, por ejemplo, un beso, un abrazo, etc. En estos últimos habrá pecado o no según la intención o finalidad con que se hagan. Tanto la consumada o perfecta, o sea, la que llega a su término natural por el orgasmo y efusión seminal en el varón o de humores vaginales en la mujer, como la no consumada o imperfecta que se reduce a pensamientos, miradas, tocamientos, etc., con intención o finalidad deshonesta, directamente buscada, ya sea por haber intentado voluntariamente obtener el placer venéreo completo o incompleto, o por haber consentido en él cuando se produjo sin buscarlo, fuera del legítimo matrimonio, o sea, fuera de los actos ordenados de suyo a la generación humana dentro del legítimo matrimonio. Es siempre pecado grave, no sólo por estar grave y expresamente prohibida por Dios, sino por ser una cosa de suyo intrínsecamente mala, por oponerse al orden intentado por la naturaleza, y no admite parvedad de materia, o sea, que por insignificante que sea el acto desordenado, por ejemplo, un simple movimiento carnal, es siempre pecado grave cuando a través de él se busca directamente el placer venéreo. Solo puede darse el pecado venial por imperfección del acto humano, o sea, por falta de la suficiente advertencia o del pleno consentimiento. Veamos ahora la prueba teológica del principio. Por la Sagrada Escritura. Son innumerables los textos que aquí, algunos de los más conocidos. No adulterarás, Éxodo 20:14. Todo aquel que mira a una mujer deseándola y adulteró con ella en su corazón, Mateo 5:28. No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas poseerán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9-10. Ahora bien, las obras de la carne son manifiestas, a saber, fornicación, impureza, lascivia y otras como estas, de las cuales os prevengo, como antes lo hice, que quienes tales cosas hacen no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:19-21. Pues habéis de saber que ningún fornicario o impuro tendrá parte en la heredad del reino de Cristo y de Dios. Efesios 5:5. Como se ve, los textos pueden ser más claros y terminantes. Se trata de la exclusión del reino de los cielos que corresponde al pecado grave o mortal y afecta no solo a los actos consumados o perfectos, fornicación, adulterio, sino incluso a los no consumados o imperfectos. Basta una simple mirada malintencionada, como declara el mismo Cristo en el Evangelio. Mateo 5:28.
Por el magisterio de la Iglesia Alejandro VII condenó al menos como escandalosa la siguiente proposición. Es opinión probable la que dice ser solamente pecado venial el beso que se da por el deleite carnal y sensible que del beso se origina, excluido el peligro de ulterior consentimiento y polución. Denzinger 1140. Ahora bien, si un simple beso dado con intención carnal, lujuria imperfecta o no consumada es pecado grave, lo serán también los demás actos de lujuria imperfecta y a fortiori los de lujuria consumada o perfecta. Por la razón teológica, todos los teólogos católicos están de acuerdo en proclamar que la lujuria perfecta o imperfecta es de suyo intrínsecamente mala, y no sólo porque está prohibida por Dios. La razón fundamental es porque el placer venéreo lo puso Dios en el acto de la generación como estímulo y aliciente para ella, dada su necesidad imprescindible para la propagación del género humano. Es, pues, un placer cuya única y exclusiva razón de ser es el bien de la especie, no del individuo particular. Ahora bien, utilizar ese placer en provecho y utilidad propia fuera de su ordenación natural a la generación en el legítimo matrimonio es subvertir el orden natural de las cosas, lo cual es siempre intrínsecamente malo, porque se opone a lo que ha dispuesto Dios, no sólo por una ley positiva, sino en la naturaleza misma de las cosas, y como se trata de un desorden grave que afecta al bien de toda la sociedad humana, su infracción voluntaria y directa tiene que constituir forzosamente un pecado grave. A esta razón fundamental pueden añadirse otras varias, principalmente para poner de manifiesto la ilegitimidad incluso de los actos imperfectos, porque, primero, tratándose de materia tan resbaladiza, es casi imposible realizar el acto imperfecto sin exponerse a grave peligro de llegar hasta lo perfecto. Y como es sabido, es pecado grave exponerse sin causa justificada. No lo es nunca el deseo de satisfacer la propia sensualidad, a peligro próximo de pecado grave. Segundo, es prácticamente imposible buscar el deleite venéreo incompleto sin que implícitamente se busque y quiera el completo, porque, como advierte con fundamento Santo Tomás, la incoación de una cosa se ordena siempre a su consumación. De donde el que quiere la incoación, por lo mismo quiere implícita y necesariamente la consumación. De la misma manera que el que quiere un bien imperfecto, lo quiere en cuanto tiende de suyo al bien perfecto. Tercero, el placer venéreo que se obtiene con la lujuria imperfecta se ordena también de suyo al bien de la especie, ya que es un aspecto parcial del aliciente natural hacia la generación, puesto en el organismo humano por el mismo autor de la naturaleza. Luego, utilizarlo en provecho propio fuera de aquella altísima finalidad es subvertir el orden natural de las cosas, y por lo mismo es de suyo intrínsecamente malo. Segundo principio, la lujuria perfecta o imperfecta, involuntaria en sí misma, pero indirectamente permitida al realizar una acción de suyo buena o indiferente, puede ser pecado grave, leve o ningún pecado según las razones que se tuvieron para realizar aquella acción y el comportamiento observado al producirse el placer venéreo no buscado. Expliquemos ante todo los términos del principio. La lujuria perfecta o imperfecta en el sentido ya explicado. Involuntariamente en sí misma, o sea, no buscada ni intentada directamente ni indirectamente en sí misma, pero indirectamente permitida. No es lo mismo querer una cosa que permitirla indirectamente, cuando hay justa causa para ello, de acuerdo con las leyes del voluntario indirecto. Volveremos enseguida sobre esto.
Al realizar una acción de suyo buena o indiferente, por ejemplo, al reconocer a una enferma, al estudiar ciertas materias necesarias de medicina o moral, al tomar un baño caliente, etc. Si la acción excitante fuera ya de suyo mala, por ejemplo, la asistencia a un espectáculo inmoral, no podría invocarse el voluntario indirecto, ya que una de sus reglas fundamentales es que se realice e intente exclusivamente una acción buena, aunque de ella se siga indirectamente un efecto malo. Puede ser pecado grave, leve o ningún pecado en la forma que explicaremos enseguida, según las razones que se tuvieron para realizar aquella acción. Es el aspecto más importante del principio, que explicaremos enseguida detalladamente, y al comportamiento observado al producirse el placer venéreo no buscado. Es otro aspecto fundamental si al producirse el placer no buscado se consiente voluntaria y perfectamente en él, se comete siempre pecado grave, aunque la causa excitante se hubiera puesto por graves razones y sin intención alguna pecaminosa. Si el consentimiento es imperfecto, se comete pecado venial por imperfección del acto humano, y si se rechaza totalmente el placer, no se comete pecado alguno, con tal que la causa excitante se haya puesto por razones gravemente proporcionadas, según las leyes del voluntario indirecto. Expliquemos ahora con detalle los dos puntos que han quedado sin explicar, o sea, los relativos a la clase del pecado que se comete según las razones que haya habido para permitir el efecto desordenado que se sigue o puede seguirse de una causa en sí buena o indiferente. La cuestión no es tan fácil como a primera vista pudiere parecer, y es preciso para resolverla con acierto establecer con toda claridad y precisión unas cuantas distinciones muy importantes. Primero, hay acciones de suyo, per se, son aptas para excitar la delectación venérea, por ejemplo, una mirada o tocamiento francamente obscenos, y otras que de suyo nada tienen que ver con el placer venéreo, pero podrían excitarle indirectamente, per accidens. Por ejemplo, cometer o beber en demasía, montar a caballo, tomar un baño caliente, etc. Segunda, entre las primeras, o sea, las que influyen per se, las que hay que influyen próxima y notablemente en el efecto desordenado, de suerte que siempre o casi siempre se produce de hecho. Por ejemplo, la vista prolongada de las partes deshonestas de una persona de diferente sexo, una lectura muy obscena, etc. Y otras que sólo influyen remota y levemente. Por ejemplo, la vista conversación con una persona bien parecida, estrecharse las manos al saludarse, etc. Tercera, hay acciones que excitan próxima y notablemente a ciertas personas, por ejemplo a los jóvenes, a los de temperamento muy ardiente y pasional, etc., que no causan impresión alguna, o solo muy leve a otras personas, por ejemplo de temperamento frío o de edad muy avanzada, etc. Cuarta, al realizar una acción de suyo buena o indiferente que produce o puede producir un efecto malo, han podido existir razones gravemente proporcionadas para realizarla, o razones insuficientes, o ninguna razón en absoluto. Teniendo en cuenta estos principios que aquí las conclusiones a que se de llegar. Primero, es pecado grave realizar sin grave razón una acción buena o indiferente que influya próxima y gravemente en el placer venéreo, ya sea por sí misma o por la especial psicología de una persona determinada, aunque en algún caso concreto no se siguiera de hecho aquel placer. La razón es porque no es lícito a nadie sin grave causa exponerse a peligro próximo de pecar gravemente. Véase en el numeral 256. Numeral 256. El peligro de pecado. No se peca solamente cuando se realiza de hecho alguna acción pecaminosa, sino también cuando se pone uno voluntariamente y sin causa justificada en peligro de pecar.
Vamos a explicar este punto importantísimo. Noción y división. En general, se entiende por peligro la inminente contingencia de algún mal, de donde el peligro de pecado puede definirse en abstracto, la inminente contingencia de ofender a Dios y, en concreto, todo aquello que nos mueve al pecado. El peligro de pecado puede ser, por razón de la causa, interno, si proviene de las malas disposiciones del sujeto, por ejemplo, de sus inclinaciones viciosas; externo, si proviene de una causa exterior provocativa, por ejemplo, un espectáculo inmoral; por razón de su fuerza; grave, si impulsa fuertemente al pecado y es difícil superarlo; leve, si puede superarse fácilmente; por su relación con el pecado; próximo, si se relaciona muy de cerca con el pecado; remoto, si sólo de lejos se relaciona con el pecado; por razón de su amplitud, absoluto u objetivo, si representa un verdadero peligro para cualquier persona; relativo o subjetivo, si sólo es peligroso para alguna persona determinada; por la clase de pecado grave, si impulsa al pecado mortal; de pecado leve, si sólo mueve a pecar venialmente; de pecado formal, si mueve al pecado en cuanto tal; de pecado material, si mueve tan solo a lo material del pecado. Principios fundamentales. Teniendo en cuenta las anteriores divisiones, he aquí los principios morales a que hay que atenerse. Primero, no es lícito exponerse voluntariamente y sin causa justificada a peligro próximo de pecar. La razón es clara. El que obra de esta forma incurre en loca temeridad y muestra claramente la poca importancia que le concede a la probable ofensa de Dios, lo cual es ya injurioso a Dios y por lo mismo verdadero pecado. El pecado será grave o leve según se trate de peligro de pecar gravemente o solo levemente. Segundo, con justa y proporcionada causa es lícito exponerse a peligro próximo de pecar, tomando las cautelas necesarias para evitar el pecado. Nótese que se requieren indispensablemente estas dos condiciones: causa justa y proporcionada y empleo de las debidas cautelas para evitar el pecado a pesar del peligro. Causa justa y proporcionada. La hay cuando lo exige la necesidad o una gran conveniencia, o para impedir daños mayores, y así, por ejemplo, el médico puede reconocer o tocar a una enferma aunque represente un peligro para él, con tal de no buscar el pecado y rechazar los movimientos desordenados que se presenten. El confesor puede oír confesiones escabrosas. La mujer casada puede acompañar a su marido a un espectáculo inconveniente para evitar un gran disgusto, malos tratos, etc., con tal que no sea intrínsecamente malo, como sería, por ejemplo, una representación blasfema, anticatólica o muy indecente. Sin embargo, cuando el peligro de pecar formalmente es de tal manera grave y próximo que se prevé con certeza moral que no podrá evitarse el pecado, no es lícito exponerse a él bajo ningún pretexto, ni siquiera para conservar la propia vida, ya que no hay razón alguna que pueda prevalecer contra la salud del alma. Las cautelas principales para evitar el pecado en medio del peligro son la oración ferviente, el propósito firme de no ceder a la tentación, la vigilancia activa para no dejarse sorprender, etc. Tercero, no es obligatorio para evitar todo peligro próximo de pecar levemente o todo peligro remoto de pecar gravemente. La razón es porque de lo contrario la vida humana resultaría imposible. Sería menester salir de este mundo, como dice el apóstol San Pablo, ya que por todas partes se encuentran peligros próximos de pecar levemente o remotos de pecar gravemente. Basta evitar aquellos peligros que se prevean con naturalidad y sin esfuerzo y no exponerse voluntariamente a las ocasiones innecesarias que podrían producirlos. Algunos pecados especiales. Sumario. Vamos a examinar brevemente 4 clases especiales de pecados: los internos, los capitales, los que claman al cielo y los llamados contra el Espíritu Santo. Los pecados internos son los que se realizan con las solas potencias internas del hombre, o sea, el entendimiento, la voluntad, la imaginación y la memoria. Los principales son 3: la complacencia amorosa en una cosa mala propuesta como presente por la imaginación, pero sin ánimo de realizarla; el deseo de una cosa mala futura; y el gozo o la aprobación de una cosa mala pasada. La complacencia morbosa. Noción.
Se entiende por tal al deleite en la representación imaginaria de un acto pecaminoso como si se estuviera realizando, pero sin ánimo de hacerlo. El lenguaje vulgar suele designarse con el nombre de malos pensamientos. Si se refieren a la lujuria, se llaman más propiamente pensamientos impuros. Para que la complacencia amorosa sea pecado, es preciso que se la advierta como pecaminosa y se la consienta deliberadamente a pesar de ello. El que piensa distraídamente una cosa mala sin advertir que es pecaminosa y la rechaza en el acto al advertirlo, no cometió pecado, aunque hubiera permanecido algún tiempo en aquel pensamiento inadvertido. En la práctica es difícil no advertir prontamente la malicia del mal pensamiento o imaginación. Principios fundamentales. La complacencia amorosa se regula por los siguientes principios. Primero, la complacencia interna y voluntaria en una representación pecaminosa es siempre pecado. La razón es porque nadie se deleitaría en esas representaciones internas si no sintiera inclinación a la obra mala que representan, aunque no tenga intención de realizarla actualmente, por lo que el consentimiento deliberado a tal delectación supone la aprobación de la cosa pecaminosa o el afecto libremente inclinado hacia ella. Por eso se nos dice en la Sagrada Escritura que son abominables ante Dios los pensamientos del malo. Segundo, la complacencia amorosa recibe en su especie y gravedad del objeto malo libre y voluntariamente representado. De donde el pecado de complacencia interna será grave o leve según lo sea el objeto y pertenecerá a la misma especie moral a que pertenece el objeto. Se discute por los moralistas si la complacencia amorosa recoge también las circunstancias que cambian la especie del pecado. Por ejemplo, si es distinto pecado imaginarse torpemente una persona soltera, casada o pariente. Especulativamente parece que no, puesto que el pensamiento suele recaer sobre el objeto en cuanto apto para producir deleite, prescindiendo de las circunstancias, que nada le añaden en este sentido. Y así, por ejemplo, considera a la casada o pariente no en cuanto tal, sino en cuanto hermosa, y en ello se complace. San Alfonso María de Lugorio, sin embargo, es partidario de que, en cuanto sea posible, se expliquen en la confesión estas circunstancias que cambian la especie del pecado, porque es muy fácil que el pecador las haya tenido en cuenta o deseado, al menos con deseo ineficaz, y el deseo recoge ciertamente el objeto tal como es en sí, o sea, con todas sus circunstancias individuales. No es pecado el estudio o conocimiento especulativo de cosas peligrosas cuando hay causa justificada para ello y se tiene recta intención. Así, por ejemplo, el sacerdote puede y debe estudiar las materias escabrosas de teología moral que se refieren a la lujuria, matrimonio, etc., para administrar rectamente el sacramento de la penitencia. El médico puede y debe estudiar anatomía, ginecología, etc., para el competente ejercicio de su profesión, etc., pero han de estudiar o pensar estas cosas con recta intención y rechazando la complacencia amorosa que pudieran despertar. El mal deseo. Noción y división. Se entiende por mal deseo la apetencia deliberada de una cosa mala, porque en siguiente se refiere siempre al tiempo futuro. El deseo se divide en eficaz, si hay intención o propósito absoluto de ejecutar una cosa mala cuando se presente el momento oportuno. Ineficaz o condicionado, si no se tiene intención de ejecutarlo, es más bien una veleidad. Por ejemplo, quisiera hacer tal cosa si fuera lícita o posible. Principios fundamentales son los siguientes. Primero, el mal deseo eficaz es siempre pecado de la misma especie y gravedad que el acto externo revestido de todas las circunstancias individuales. La razón es porque toda la bondad o malicia de los actos humanos se toma de la voluntad interior, ya que el acto externo no añade ninguna moralidad especial al interno, sino únicamente un complemento accidental. Por eso dice el Señor en el Evangelio: todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. Nótese que el mal deseo recoge toda la malicia del acto externo, con todas sus circunstancias,
Y así si el mal deseo recayó sobre una determinada persona casada o pariente, no bastaría acusarse en la confesión de una manera genérica, por ejemplo, diciendo, tuve deseos de pecar con persona de distinto sexo, sino que habría de explicar la condición o estado de esa persona, pues el pecado es específicamente distinto según los casos. Otra cosa sería si el deseo no hubiera recaído sobre una persona determinada, sino de una manera general sobre cualquier persona de sexo distinto. Segundo, el mal deseo ineficaz admitido bajo condición es siempre peligroso, pero será pecado o no según que la condición impuesta deje intacta su malicia o la suprima del todo. Vamos a examinar por partes este principio. Es siempre peligroso e inútil. ¿A qué viene, por ejemplo, decir, me gustaría comer carne si no fuera día de vigilia? Es un deseo inútil y absurdo que pone cierto descontento de la ley que prohíbe realizarlo, lo cual envuelve cierto desorden moral. Será pecado grave o leve según lo sea el objeto, cuando la condición impuesta no le quita su malicia. Por ejemplo, cometería tal pecado si Dios no me castigara, o si no hubiera infierno, o si me fuera posible, etc. De suyo no sería pecado si la condición le quitara su malicia. Por ejemplo, comería carne si no fuera día de vigilia, pero estos deseos son inútiles y ociosos, como ya hemos dicho, y hay que procurar evitarlos. Tercero, guardando el orden de la caridad, es lícito desearse a sí mismo o al prójimo un mal temporal que trae consigo un bien espiritual o un bien temporal mayor. Y así sería lícito, con la debida sumisión a la voluntad de Dios, desearse la muerte o deseársela al prójimo, para librarse de los peligros de pecar, ir al cielo, etc. O también desear una enfermedad que nos impidiera pecar, o la pérdida de los bienes de fortuna que se emplean en vicios y pecados, etc. Pero habría que rectificar muy bien la intención para desear únicamente el efecto bueno que traería consigo aquel mal temporal. El mal moral, pecado, no es lícito jamás desearlo a nadie. Desear un mal mayor, por ejemplo la muerte del prójimo, para obtener un bien menor, por ejemplo la herencia, verse libre de malos tratos, etc., no es lícito jamás, porque invierte el recto orden de la caridad. El gozo pecaminoso. Noción. Se entiende por gozo pecaminoso la deliberada complacencia en una mala acción realizada por sí mismo o por otros. Por contraste, se equipara a él la pena o tristeza por una buena acción realizada o por no haber aprovechado la ocasión de pecar que se presentó. Principios fundamentales. Hay que entender a la clase de gozo de que se trata, y así, primero, el gozo por un pecado cometido renueva el mismo pecado con todas sus circunstancias individuales. La razón es porque supone la aprobación de una mala acción tal como fue ejecutada, o sea, con todas sus circunstancias. Si el pecador se jactara ante otras personas del pecado cometido, habría que añadir la circunstancia de escándalo, por lo que el pecado de jactancia sería más grave que el cometido anteriormente. Segundo, alegrarse del modo ingenioso con que se cometió un pecado, pero rechazando el pecado mismo, no sería pecado, pero sí peligroso e inútil. Y así, por ejemplo, no sería pecado alegrarse del modo ingenioso con que se realizó un robo, un atraco, etc., sin complacerse en el hecho delictuoso, sino sólo en el modo con que se cometió. Sin embargo, es evidente que este gozo es peligroso e inútil, sobre todo si se trata de chistes inconvenientes o narraciones escabrosas, aun rechazando su aspecto pecaminoso. Tercero, no es lícito alegrarse de un acto malo por el buen efecto que nos haya acarreado, pero sí lo sería alegrarse del buen efecto rechazando la causa mala. Y así, por ejemplo, no es lícito alegrarse del asesinato de una persona por la herencia que nos ha sobrevenido, pero es lícito alegrarse de la herencia rechazando el asesinato.
Cuarto, es pecado sentir tristeza deliberada por no haber aprovechado una ocasión de pecado que se presentó. Es evidente, esa tristeza supone afecto y complacencia hacia el pecado que dejó de cometerse, y esto es de suyo pecaminoso e inmoral. Quinto, sentir tristeza deliberada por haber realizado una buena acción gravemente obligatoria es pecado mortal. Si no era obligatoria, es pecado venial, a no ser que haya causa justa para ella. Y así, por ejemplo, el que se entristece por haber restituido una importante cantidad robada, vuelve a cometer el pecado interno de injusticia. Si se entristece de algo bueno no obligatorio, por ejemplo, de haber hecho un voto, es pecado venial, a no ser que haya justa causa para ello. Por ejemplo, por haberlo hecho con demasiada ligereza y resulta muy difícil su cumplimiento. Sexto, puede no ser pecado, aunque siempre es peligroso, gozarse de una acción que actualmente no es lícita, pero que lo fue o lo será al tiempo de realizarla. Así, por ejemplo, la viuda no pecaría recordando con gozo los actos conyugales realizados lícitamente durante el matrimonio, con tal de no consentir en los malos movimientos que ese recuerdo pueda actualmente excitarle. Pero ya se comprende que este gozo es muy peligroso e imprudente, y hay que procurar evitarlo. Dígase lo mismo de los novios con relación a los actos futuros del matrimonio. Es peligrosísimo recrearse anticipadamente en ellos, pues aunque teóricamente se trata de una acción que será lícita cuando se realice el matrimonio, es casi imposible que no repercute en algún mal movimiento o deseo actual que sería ilícito y pecaminoso. Termina el numeral y complementos. Grave causa la tiene, por ejemplo, el médico que debe reconocer al enfermo o enferma, el estudiante de medicina que debe aprender anatomía u obstetricia, el sacerdote que tiene obligación de estudiar la moral y de oír confesiones escabrosas, etc. Ninguno de estos pecaría si al realizar esos estudios o desempeñar sus funciones profesionales experimentara algún placer desordenado, con tal, naturalmente, que rechazar en absoluto el voluntario consentimiento al mismo. Tampoco pecaría por este capítulo el que por una larga experiencia supiera con toda certeza que a él no le excita carnalmente alguna acción de suyo buena o indiferente, que para otros resulta gravemente provocativa. Pero como es natural, esta frialdad subjetiva no podría invocarse para legitimar una acción de suyo mala, por ejemplo, la asistencia a un espectáculo inmoral, porque se pecaría al menos por razón del escándalo y de la cooperación al mal. Segundo, es pecado venial realizar sin justa causa una acción que influye tan solo per accidens o de manera leve y remota en el placer venéreo, no buscado ni intentado directa ni indirectamente, por ejemplo, algún exceso en la comida o bebida, la vista y conversación con una persona muy bella, etc. La razón es porque aunque estas acciones influyen tan solo remotamente en el placer venéreo, que además no se busca ni se intenta poner esas causas sin razón alguna y por puro capricho no deja de envolver cierto desorden, al menos de imprudencia y temeridad. Sin embargo, como este desorden no afecta directamente a la lujuria, ya que en este caso sería grave porque como ya hemos dicho no se da parvedad de materia en la lujuria directamente intentada, constituye tan solo un pecado venial, con tal, naturalmente, de rechazar el consentimiento al placer desordenado que pueda producirse inesperadamente. Tercero, no es pecado alguno realizar con justa causa, por ejemplo, por necesidad, educación, utilidad o conveniencia, las acciones que acabamos de indicar en el párrafo anterior, o sea, las que influyen solo por accidentes o leve y remotamente, y con grave causa, por ejemplo, el ejercicio profesional de médicos, enfermeros, etc. Incluso las del primer párrafo, o sea, las que influyen próxima y gravemente, con tal de tomar toda clase de precauciones y de rechazar en el acto el placer si se produce. Sin embargo, si la causa fuera de tal manera excitante y la propia debilidad tan grande que se tuviera certeza moral de que se produciría el placer y de que no se tendrá la suficiente energía
para rechazar el consentimiento, sería absolutamente ilícito poner aquella causa, aunque para ello tuviera el interesado que abandonar su propia profesión o empleo, ya que ni siquiera para salvar la propia vida o la del prójimo es lícito jamás exponerse a peligro cierto o prácticamente inevitable de pecado. Con estos dos principios que acabamos de exponer, bien comprendidos y asimilados, se puede resolver con acierto toda la abundantísima casuística que plantea la lujuria en todas sus manifestaciones completas o incompletas. Todo gira en torno a estos dos puntos fundamentales. Primero, la lujuria directamente intentada fuera del legítimo matrimonio es siempre pecado grave, sin que admita parvedad de materia. Un simple movimiento carnal, una simple mirada al cuerpo de una persona basta para pecar gravemente si con ello se intenta directamente experimentar un placer o delectación venérea. Y segundo, la lujuria involuntaria, pero prevista, será pecado grave, leve o ningún pecado, según haya habido o no razones proporcionadas para permitirla, y se haya rechazado o no el consentimiento al placer desordenado en el momento de producirse. Artículo segundo de las especies de lujuria. Vamos a exponer una por una con la máxima brevedad posible, dentro de una información suficientemente completa, las diferentes especies de lujuria indicadas al establecer la división general de la misma. Al final, para completar la materia, diremos dos palabras sobre las anomalías y perversiones sexuales. 1. Lujuria consumada según la naturaleza. Como ya dijimos, este género de lujuria es aquella que llega hasta su pleno término natural y puede seguirse de ella la generación de un nuevo ser. Se subdivide en 6 especies que enunciamos según el orden de menor a mayor gravedad: fornicación, estupro, rapto, adulterio, incesto y sacrilegio carnal. A. Simple fornicación. Noción. La simple fornicación es el acto venéreo completo tenido por mutuo consentimiento entre hombre y mujer solteros, no afectados por ningún vínculo familiar o religioso. Expliquemos un poco la definición. El acto venéreo completo, o sea, aquel del que puede seguirse la generación de un nuevo ser, tenido por mutuo consentimiento, porque si se hubiera empleado la violencia contra la voluntad de la mujer, tendríamos el estupro o el rapto entre hombre y mujer solteros, porque si los dos o uno de ellos estuvieran casados, se cometería adulterio, no afectados por ningún vínculo familiar, porque de lo contrario se produce el incesto, ni religioso, porque si los dos o uno de ellos fuera persona consagrada a Dios, ya sea su diácono o religioso con votos, se incurre en el sacrilegio carnal. Malicia. La fornicación es siempre pecado grave, consta por la Sagrada Escritura: no os engañéis, ni los fornicarios poseerán el reino de Dios. Por el magisterio de la Iglesia, lo ha enseñado siempre así. Por la razón natural, se trata de un acto de lujuria directamente consumada fuera del matrimonio, lo cual se opone gravemente al recto orden de la razón. La Iglesia ha condenado una proposición laxista que afirmaba que la fornicación es mala únicamente por estar prohibida, pero no por serlo intrínsecamente en sí misma. Denzinger 1198. Además del pecado grave contra la castidad, la fornicación lleva consigo otro también grave, contra la caridad, como en todos los demás pecados que causan un grave daño al prójimo. Pero este segundo pecado va implícito en el primero, del que es inseparable, y no es menester explicarlo en la confesión. Basta acusarse de haber cometido fornicación. En cuanto a las obligaciones de justicia con relación a la prole nacida de fornicación, véase lo que decimos en su lugar correspondiente, numeral 782. Formas. Se distinguen 3 formas principales de fornicación: el concubinato o trato habitual con una misma persona dentro o fuera de la propia casa. Es una circunstancia que no cambia la especie de la fornicación,
a no ser que una de las dos personas sea casada. Pero es notablemente agravante por el propósito virtual de permanecer en el pecado, mientras no se arrepienta de veras y corte a raja tabla la ocasión. De ordinario no se puede absolver al que se encuentre en este estado. Si el concubinato fuera público, por ejemplo, por amancebamiento o matrimonio meramente civil, no se podría absolver ni siquiera al moribundo antes de echar de casa a la persona cómplice, a no ser que la muerte fuese ya inminente, que no diera tiempo para ello. El meretricio o fornicación con una mujer pública de suyo no cambia la especie, a no ser que el fornicario esté ligado con algún vínculo, matrimonio o voto, que haga imposible la simple fornicación, por ser en él forzosamente adulterio o sacrilegio. La fornicación onanística es la que se realiza de modo que sea imposible la generación, cambia la especie del pecado, tanto si se emplean medios artificiales, preservativos, etc., como si es por simple retracción natural. En ambos casos se comete un pecado contra la naturaleza, de suyo mucho más grave que la simple fornicación natural. En la práctica, sin embargo, cabe menor malicia subjetiva en un pecador ignorante que cree que de esa manera peca menos o hace menos daños, pero ocurriría lo contrario, o sea, aumentaría la responsabilidad de su pecado. Si lo hiciera para pecar tranquilamente sin exponerse a las cargas económicas o sociales que pueden sobrevenir de su acto, es menos culpable ante Dios el que peca aceptando las consecuencias humanas de su pecado que el que las rechaza cómodamente para pecar con mayor facilidad. B. Estupro. Noción. Tres son los sentidos en que suele tomarse la palabra estupro. Santo Tomás y en general los teólogos clásicos entendían por la defloración de una joven que se halla bajo la custodia de su padre. Modernamente y en sentido estricto significa la violenta defloración de una mujer contra su propia voluntad. Añade al concepto anterior la violencia o la voluntad, que no era esencial para los teólogos clásicos, y no exige que se trate de una joven, sino de cualquier mujer virgen, o sea, no corrompida anteriormente. En sentido amplio se entiende por tal la violación de una mujer, sea o no virgen, contra su propia voluntad. En este sentido suelen tomarlo los modernos códigos civiles. Malicia. El estupro es siempre pecado mortal, o mejor dicho, dos pecados mortales, uno contra la castidad, como es obvio, y otro contra la justicia, por la opresión violenta e injusta realizada contra la voluntad de la víctima. Si se trata de una virgen, la injusticia es doble, de donde resultan tres pecados, por la violenta privación de un bien tan grande como el sello virginal, que era una garantía para su pureza y una condición importantísima para su futuro matrimonio. Pero esto se entiende del estupro estricto, o sea, del realizado violentamente contra la voluntad de la víctima, porque si la mujer consintiera voluntariamente en la fornicación, la circunstancia de ser virgen no parece que envuelva en justicia alguna, o al menos no grave, ya que no se hace injuria al que acepta voluntariamente lo que se le propone, y por consiguiente no sería menester explicarlo en la confesión, bastaría acusarse de haber cometido fornicación. Nótese, sin embargo, que para que haya verdadera violencia no se requiere que ésta sea física, basta la violencia moral a base de amenazas, engaños, por ejemplo, haciéndole creer que eso no es pecado, promesa fingida de matrimonio, etc., o aprovechando el sueño natural o artificial, con hipnotismo, anestesia, o la embriaguez de la víctima, o también ofreciendo a una mujer honrada, muy pobre y necesitada, un precio tan exorbitante que equivalga a una coacción moral irresistible. Observaciones. Para completar la doctrina, ténganse en cuenta las siguientes importantes observaciones. Primera, para que la mujer atropellada quede enteramente libre de pecado, es preciso, además de rechazar el consentimiento interior, que haga todo cuanto pueda
al menos moralmente hablando, para impedir el atropello. Por consiguiente, debe gritar pidiendo auxilio, a no ser, quizás, si la produciría grave infamia. Huir si le es posible, y desde luego emplear la fuerza física golpeando, hiriendo e incluso matando, si fuera preciso, a su injusto agresor, más en el numeral 561. En caso de que toda resistencia fuera inútil, ver por ejemplo por encontrarse en un sitio despoblado y no poder huir ni recibir auxilio de nadie, no podría conducirse de una manera puramente pasiva, que tendría que revolverse y obstaculizar el atropello todo lo posible. Sin embargo, como ya hemos explicado en su lugar, no estaría obligada a dejarse matar si estuviera moralmente segura de evitar el consentimiento interior al pecado. Segunda, en cuanto a la obligación de resistir los daños y perjuicios ocasionados por el estupro, véase lo que decimos en su lugar correspondiente en el numeral 782. C. Rapto. Noción. Considerado como pecado de lujuria, el rapto es el secuestro violento de una persona con fines deshonestos. Se comete trasladándola por la fuerza o con engaños del lugar donde se encontraba libremente a otro escogido para pecar. La persona raptada puede ser hombre o mujer. Si la persona es mayor de edad y consiente libremente en el traslado, no hay rapto, sino fuga voluntaria. Pero si es menor de edad, hay rapto aunque consienta libremente en el traslado contra la voluntad de sus padres o tutores. Se distingue del rapto en cuanto a impedimento del matrimonio, porque en este último no se pretende el pecado de lujuria, sino únicamente contraer matrimonio con la persona raptada, que ha de ser precisamente la mujer. Volveremos sobre esto al hablar de los impedimentos para el matrimonio, volumen segundo de esta obra. Malicia. El rapto lleva consigo por lo menos dos malicias graves, una contra la castidad, al menos en la intención aunque no llegara a cometerse el pecado, y otra contra la justicia, por la injusta privación de libertad contra la voluntad de la persona raptada, o la de sus padres y tutores, o la de todos ellos. A estos dos pecados habría que añadir, según los casos, el de estupro, adulterio, sodomía, sacrilegio, etc. Penas. La Iglesia castiga a los raptores, excluyéndolos de los actos legítimos eclesiásticos y aplicándoles otras penas proporcionadas a la gravedad de la culpa. D. Adulterio. Noción. Es el acto carnal entre dos personas de las cuales una al menos es casada. Se llama simple cuando solamente una de las dos personas es casada y doble cuando lo son los dos. Es perfecto cuando se realiza el acto propio del matrimonio, e imperfecto si se reduce a otros actos imperfectos de lujuria. Malicia. El adulterio admite tres formas distintas: casado con soltera, soltero con casada, entre dos personas casadas. En las dos primeras formas se cometen dos pecados mortales, uno contra la castidad y otro contra la justicia, más grave en la segunda forma que en la primera, por la violación del derecho exclusivo del propio y legítimo cónyuge. En la tercera forma, la injusticia es doble contra los dos cónyuges inocentes, por lo que se cometen tres pecados distintos. El adulterio es una especie de lujuria de suyo más grave que las especies anteriores estudiadas, porque se lesiona además de la justicia, la santidad del matrimonio, la piedad familiar, la mutua fidelidad, el orden social, etc. Aunque todas estas malicias van implícitas en el adulterio mismo, y no es necesario explicarlas en la confesión, basta acusarse de haber cometido adulterio simple o doble, a no ser que haya habido otras circunstancias específicamente diferentes, por ejemplo, estupro, rapto, sodomía, incesto, sacrilegio, etc., que es obligatorio declarar. Observaciones. Ténganse en cuenta las siguientes. Primera, envuelve también malicia de adulterio imperfecto o de injuria contra el propio cónyuge cualquier pecado deshonesto sometido por una persona casada, ya sea consigo misma, acto solitario, ya con otras personas, actos imperfectos o no consumados.
e incluso en el caso mismo conyugal si desea o piensa deliberadamente en alguna otra persona distinta del propio cónyuge. Por lo mismo, la persona casada tiene obligación de declarar su condición de tal al acusarse de cualquier pecado cometido contra la castidad, lo mismo que la persona soltera que cometió cualquier pecado deshonesto, perfecto o imperfecto, con una persona casada. Segunda, se incurre en la doble malicia del adulterio, aun en el caso monstruoso de que el legítimo cónyuge lo autorizase expresamente, ya que no tiene derecho a autorizarlo por ser absolutamente contrario al derecho natural y a la santidad del matrimonio. La Iglesia condenó una proposición que afirmaba lo contrario, en el Danzig en 1200. Tercera, el adulterio del que se siga el nacimiento ilegítimo de un nuevo ser trae consigo graves deberes de justicia que explicaremos en su lugar correspondiente. Numeral 782. Incesto. Noción. Se entiende por tal la lujuria entre personas parientes dentro de los grados prohibidos por la Iglesia para el matrimonio. Véase numeral 1091 al 94. Malicia. El incesto es de suyo un pecado gravísimo que envuelve por lo menos dos malicias específicamente distintas, uno contra la castidad y otra contra la piedad familiar, parentesco natural, o contra la justicia legal, parentesco legal. A estas malicias específicas podrían añadirse, según los casos, otras varias, por ejemplo, estupro, adulterio, sodomía, sacrilegio, etc., que habría que declarar también en la confesión. Y téngase presente que la malicia del incesto se contrae no sólo con la lujuria perfecta, sino también con la imperfecta, tocamientos, deseos, etc. Se discute entre los moralistas si todos los grados del incesto natural son de la misma especie, en cuyo caso no habría que especificar en la confesión el grado del incesto, o si constituyen especies diversas. La sentencia más probable afirma que son de especie distinta, al menos los de primer grado, en línea recta, padres e hijos, o en línea colateral, hermanos. Y este parece ser también el sentir del pueblo cristiano, que encuentra una especial monstruosidad en esos incestos con relación a todos los demás. F. Sacrilegio. Noción. Con relación a la lujuria se entiende por sacrilegio la violación de algo sagrado por un pecado deshonesto, pero como ese algo sagrado puede ser una persona, sacerdote religioso, un lugar, iglesia, oratorio público, cementerio bendecido, o una cosa, un cáliz, los corporales de la misa, etc. De ahí las tres especies de lujuria sacrílega que pueden cometerse. ¿De dónde? Sacrilegio personal lo comete la persona consagrada a Dios que peca deshonestamente, ya sea consigo misma de pensamiento o de obra, ya con otras personas de deseo o de obra, y la otra persona, aunque sea seglar, que peca con la consagrada a Dios, aunque sea solo con el deseo. Si ambas personas fuesen sagradas, el sacrilegio sería doble. No consta con certeza que la violación del voto privado de castidad hecho por una persona seglar sea verdadero sacrilegio personal. Parece que no, porque la persona que lo emite no queda por ello consagrada a Dios, pero ciertamente quebranta en materia grave la virtud de la religión, y por lo mismo tiene obligación de manifestar en la confesión su voto privado de castidad. Sacrilegio local. Lo comete la persona sagrada o seglar que realiza una acción deshonesta, completa o incompleta en la iglesia, oratorio público o semipúblico, o cementerio católico bendecido. Parece que no se comete por los actos meramente internos, pensamientos o deseos. Sacrilegio real. Lo cometería el que usase alguna cosa sagrada para fines deshonestos. Y según la opinión de gran número de moralistas, el que cometiera un pecado deshonesto antes de transcurrir media hora, al menos de haber recibido la Sagrada Comunión. Malicia. La lujuria sacrílega en cualquiera de sus formas es un pecado muy grave con doble malicia, uno contra la castidad y otra contra la virtud de la religión. Estas dos malicias específicas pueden complicarse con otras varias,
Si se diera el caso de estupro, adulterio, sodomía, incesto, etc., por o con una persona consagrada a Dios. 2. Lujuria consumada contra la naturaleza. Como ya dijimos, este género de lujuria es aquel que llega a su pleno término o consumación, pero de tal forma que no puede seguirse la generación de un nuevo ser. De suyo es mucho más grave que la lujuria según la naturaleza, porque envuelve mayor deformidad y subversión del recto orden natural. Por esto se entiende exclusivamente desde el punto de vista de la lujuria, porque es evidente que en las especies que requieren cómplice, aunque sean según la naturaleza, además de la deformidad por razón de la lujuria, existen otras contra la justicia, piedad, religión, etc. Y desde luego siempre contra la caridad para con el prójimo, lo que las hace en conjunto más graves que un simple acto solitario contra la naturaleza. Pero en el género de lujuria, cualquiera de las formas antinaturales es de suyo más grave que cualquiera de las naturales. Nota de pie de página. Véanse, sin embargo, las respuestas a las objeciones de este mismo artículo en las que el doctor Angélico parece decir que las formas antinaturales son siempre más graves que las naturales. No son lo absolutamente o de suyo, sino incluso teniendo en cuenta las restantes derivaciones. Teológica 2.254.12. Se siguen 4 especies distintas de lujuria contra la naturaleza, que, enunciadas por orden de menor a mayor gravedad, son las siguientes: polución, o sea, masturbación, onanismo, sodomía y bestialidad. Vamos a examinarlas brevemente cada una en particular. A. Polución. Noción. Se entiende por tal el acto deshonesto solitario completo. Se la conoce con los nombres de masturbación y de vicio solitario. Nota de pie de página. Hay médicos que suelen llamarle onanismo, pero no es exacto teológicamente hablando. El onanismo es otra cosa, como veremos enseguida. Cierra nota. En el varón va acompañada siempre de derrame seminal. En la mujer con frecuencia hay derrame de otros humores, aunque no siempre. En el hombre se distingue por completo de la llamada destilación, en la cual no hay efusión seminal, sino únicamente de un humor prostático transparente sin ninguna delectación o muy pequeña. División. El siguiente cuadro esquemático muestra con claridad la división fundamental de la polución. La polución puede ser voluntaria en sí misma cuando se le excita o provoca directamente, en su causa cuando se la provoca indirectamente en sus causas. Involuntaria por causas naturales, en sueños espontáneamente, por causas patológicas, espermatorrea, etc. Principios fundamentales. Para juzgar de la malicia o gravedad de las diferentes clases de polución, vamos a establecer una serie de principios fundamentales. Primero, la polución voluntaria en sí misma es siempre e intrínsecamente pecado grave y no admite parvedad de materia ni excepción alguna. Entendemos por polución voluntaria no solo la provocada directa y voluntariamente, sino también la admitida voluntariamente, aunque la hayan provocado causas involuntarias. Se prueba por el magisterio de la Iglesia. Inocencio XI condenó la siguiente proposición laxista: la masturbación no está prohibida por derecho de la naturaleza, de ahí que, si Dios no lo hubiera prohibido, muchas veces sería buena y alguna vez obligatoria bajo pecado mortal. De Singer 1199. A la pregunta, si es lícita la masturbación directamente procurada para obtener esperma con lo que se descubra y en lo posible se cure la enfermedad contagiosa de la blenorragia, la Sagrada Congregación del Santo Oficio, con fecha 2 de agosto de 1929, contestó negativamente. Denzinger 2201. Por la razón teológica, porque con ella se subvierte gravemente el orden natural, ya que la facultad generativa y el semen humano se ordena única y exclusivamente al bien de la especie, y no a la satisfacción de la propia sensualidad. Corolarios. Primero, luego no es lícito jamás bajo ningún pretexto provocar o admitir voluntariamente una polución, ni siquiera para salvar la propia vida.
Segundo, en caso de que sea necesario o muy conveniente un análisis clínico del semen para averiguar o curar una enfermedad venérea, no es lícito jamás recurrir a la masturbación, según acabamos de ver por la respuesta del Santo Oficio. Pero muchos moralistas, contradiciéndolo otros, consideran lícita la punción testicular para obtener el semen sin deleite del paciente ni uso alguno de su facultad generativa, porque si por el bien del individuo, por ejemplo, para destruir un cáncer, es lícito extirparle totalmente sus órganos generativos, con mayor razón será lícita, si es necesaria para su salud, una simple extracción seminal realizada clínicamente sin ejercicio alguno de la facultad generativa. Nota de pie de página. Así opina, por ejemplo, el padre Salva. El padre Merkelberg opinaba lo contrario en su cuestión pastoral de Castitate et Luxuria, pero el moderno editor de la misma, padre Dantine Ope, ha corregido ya esta opinión de su maestro. Sí, la nota. Tercero, el modo con que se realiza la polución no cambia la especie de la misma, pero pueden acompañarla otras malicias específicamente distintas, que sería obligatorio por consiguiente declarar en la confesión, ya sea por razón del estado de la gente, por ejemplo, el casado tiene malicia de adulterio, como ya dijimos, o por el afecto o deseo con que se realiza, fornicario, adulterino, incestuoso, sodomítico, etc. O por el escándalo, por ejemplo, delante de otras personas o con su cooperación, etc. Segundo, la polución indirectamente voluntaria es pecado grave cuando no hay ninguna razón de necesidad o verdadera utilidad para realizar la acción de la que se prevé que se ha de seguir. Es pecado leve si la causa puesta sin razón influye tan solo remota o levemente en la polución, y no es pecado alguno si hubiera razones del todo proporcionadas para permitirla, excluyendo siempre el consentimiento al placer que se produzca. Este principio es una mera aplicación de las leyes del voluntario indirecto. Ver numeral 36.5. Y quedó ampliamente explicado con relación a la lujuria en el artículo anterior, al exponer el segundo principio sobre la lujuria en general. Tercero, la polución involuntaria producida por causas naturales o patológicas no es pecado alguno, si no se la desea ni se consiente en ella al producirse. La razón es porque en estas condiciones es del todo involuntaria y donde falta la voluntad no puede haber pecado alguno. Ténganse en cuenta, sin embargo, las siguientes observaciones. Primero, es gravemente obligatorio rechazar el consentimiento al placer en el momento de producirse la polución. No se requiere, empero, reprimirla físicamente. Sería incluso contraproducente, sino únicamente no ayudarla ni colaborar en modo alguno, limitándose a permitirla a la vez que se rechaza el consentimiento interior al placer. Segundo, el semiconsentimiento a la misma. Por ejemplo, por estar medio dormido de tal suerte que se vea claramente que de ningún modo se hubiera aceptado en caso de estar completamente despierto. No pasa ordinariamente de simple pecado venial, lo mismo que si se rechazó con menos energía y prontitud de la debida, con tal de no haberla admitido deliberadamente un solo instante. Tercero, si durante el día se ponen voluntariamente las causas que se prevé influirán en la polución entre sueños, hay que juzgar el caso con arreglo al principio anterior, el segundo. Y así esa polución nocturna sería gravemente culpable en su causa, o levemente, o del todo inculpable, según hubiera o no causas proporcionadas para permitirla. Escolio. ¿Qué pensar de la destilación en el varón o de los simples movimientos carnales? Se entiende por movimientos carnales la erección o excitación de los órganos sexuales producida por la afluencia de sangre a aquellas partes. A veces se producen espontáneamente por causas meramente naturales, otras veces con efecto de pensamientos o tocamientos torpes. He aquí los principios fundamentales. Primero, es gravemente ilícito provocarlos directamente sin causa alguna, aun sin peligro de polución, porque son un desorden inicial que se ordena de suyo a la polución completa,
a la que preparan el terreno. Segundo, si son tan solo indirectamente voluntarios en la causa, serán pecado grave, leve o ninguno, según haya habido o no causas debidamente proporcionadas para permitirlos. Tercero, si sobrevienen involuntariamente sin causa alguna o como efecto de una acción buena y honesta, obligatoria o verdaderamente útil. Por ejemplo, el ejercicio profesional del médico o confesor, el estudio de medicina o de moral, etc. No son pecado alguno con tal de rechazar el consentimiento a los movimientos desordenados. En cuanto a la destilación en sí misma, no tiene en este caso más importancia que la secreción de cualquier otro humor, por ejemplo, de sudor o de lágrimas. B. Onanismo. En sentido estricto se entiende por tal la unión sexual voluntariamente interrumpida para acabar en polución. Se llama así por ser el pecado propio de Onán, al que castigó Dios enviándole la muerte. Génesis 38 del 9 al 10. Además del onanismo natural, que es el que acabamos de definir, existe también el artificial que produce idénticos resultados anticonceptivos a base de instrumentos o medios artificiales. Los dos son pecados graves contra la naturaleza, ya que frustran por completo la finalidad intentada por ella con la unión sexual. Entre solteros, la malicia es doble, porque a la de la fornicación en el afecto añade la de la polución en el efecto. Del onanismo entre casados hablaremos en su lugar correspondiente al estudiar el sacramento del matrimonio, volumen segundo. C. Sodomía. En este sentido estricto y perfecto se entiende por tal el concúbito carnal entre personas del mismo sexo, inversión sexual, o en sentido amplio o imperfecto, es el pecado carnal entre personas de diverso sexo en vaso indebido. Ambos casos pueden ser consumados o no consumados, según se llegue o no al acto perfecto y completo. Son de distinta especie la perfecta y la imperfecta, la consumada y la no consumada. La sodomía es de suyo un pecado muy grave por su enorme deformidad y oposición al orden natural. Dios castigó las ciudades nefandas de Sodoma, de donde viene el nombre de sodomía, y Gomorra, que se entregaban a este crimen, arrasándolas con fuego llovido del cielo. Génesis 19 del 1 al 29. Y en la antigua ley se sancionaba con la pena de muerte. Levítico 19 del 1 al 29. De bestialidad. Es la mayor degradación de la lujuria antinatural dirigida a un ser distinto de la especie humana. Es, de suyo, el pecado más grave que se puede cometer dentro del género de la lujuria, por la enorme inversión del orden natural. No cambia de especie cualquiera que sea la clase o el sexo del animal, a no ser que se practicara en el segundo caso con afecto sodomítico. 3. Los pecados internos de lujuria. Los pecados internos de lujuria son tres: los pensamientos impuros, los deseos impuros y el gozo por los pecados cometidos. El primero se refiere al presente, el segundo al futuro y el tercero al pasado. Hemos hablado de todos ellos al tratar de los pecados internos en general. Aquí nos limitamos a recordar los dos principios fundamentales que iluminan toda esta cuestión y que, bien aplicados, resuelven toda la amplia casuística que pueda presentarse en la práctica. Son los siguientes. Primero, el deleite deshonesto interno directamente buscado o voluntariamente aceptado es siempre pecado mortal y no admite parvedad de materia. Por consiguiente, cualquier pensamiento impuro, cualquier deseo impuro, cualquier gozo por el recuerdo de una acción impura que se cometió anteriormente, es de suyo pecado grave, cuando se le advierte con toda claridad y se le consiente o acepta con plena voluntad. Solamente cabe el pecado venial por imperfección del acto, o sea, por falta de esta plena advertencia o consentimiento, pero no por parvedad de materia cuando ha sido plenamente advertida y aceptada. ¿Qué clase de pecado se comete y se recoge o no las circunstancias del objeto sobre que recae? Por ejemplo, la malicia del adulterino, incesto, etc.
Lo hemos explicado ya al hablar de los pecados internos en general. Segundo, no hay ninguna razón que pueda autorizar jamás la permisión indirecta de actos internos de lujuria referentes al futuro, deseos impuros, o al pasado, gozo o aprobación de los actos impuros realizados, ya que estos son actos propios de la voluntad que suponen la aceptación o consentimiento al pecado, pero con causa gravemente proporcionada, por ejemplo, el ejercicio profesional del médico, sacerdote, estudiante de medicina, etc. Es lícito permitir que sobrevengan pensamientos desordenados, con tal de rechazar en absoluto el consentimiento voluntario a los mismos, ya que es del todo imposible evitarlos si no se contrae su malicia desde el momento en que no se buscan directamente ni se consienten al producirse. 4. Lujuria externa no consumada. Para mayor orden y claridad, dividimos esta materia en dos partes: actos impúdicos en general y aplicaciones concretas. Actos impúdicos en general. Noción. En general se designan con el nombre de actos impúdicos aquellos que, sin ser propiamente venerios en sí mismo, se relacionan sin embargo con la lujuria e influyen en ella más o menos directamente. Tales son principalmente las miradas, tocamientos, besos, abrazos, lecturas, cantares o conversaciones peligrosas, etc. A ellos se reducen también los bailes, espectáculos, fotografías, etc., que sean peligrosos de suyo o relativamente a la persona en cuestión. Malicia. Consiste en la aptitud natural que tienen para excitar movimientos torpes que pueden conducir hasta el deleite venéreo completo, pero en sí mismos muchos de ellos son indiferentes y pueden realizarse de tal forma que no envuelvan pecado alguno, y hasta que sean incluso laudables. Por ejemplo, el beso cariñoso dado a la propia madre. Estos actos de suyo indiferentes se convierten en impúdicos y malos por un triple capítulo. Primero, por el fin con que se ejecutan, y en este sentido pueden ser pecado grave si se busca e intenta con ellos obtener directamente un placer venéreo, aunque sea muy pequeño e imperfecto. Pecado venial si se hacen únicamente por ligereza, broma, curiosidad, etc., o incluso por el placer puramente sensible que con ellos puede experimentarse, por ejemplo en la boca al besar, excluyendo a la vez todo afecto o deleite propiamente carnal. Ver el Denzinger 1140. Y el peligro próximo de que se produzca, cosa muy difícil en la práctica, sobre todo si se prolongan algún tiempo. Ningún pecado, si el fin es bueno y se hacen por necesidad o verdadera utilidad, y ello aunque hubiera algún peligro de movimientos desordenados, con tal naturalmente de no consentir en ellos si se producen de hecho, pero cuanto más peligrosos sean en sí mismos, tanto mayor ha de ser la causa que los excuse, y así, por ejemplo, solo los médicos, practicantes, etc., tienen razón suficiente para ver o tocar cuando es necesario las partes deshonestas del cliente. Segundo, por influjo en la conmoción venérea, y así serán. Pecado grave cuando influyen próxima y notablemente en dicha conmoción y se ejecutan sin causa alguna o del todo insuficiente y desproporcionada. Las aplicaciones son variadísimas: miradas, tocamientos, besos, bailes, espectáculos, fotografías, playas, etc., cuando influyen en esta forma próxima y notable y se ejecutan sin grave causa y sin las debidas precauciones. Pecado venial cuando se ponen sin razón suficiente pero influyen tan solo remoto o levemente. Por ejemplo, algún chiste algo obsceno, un beso rápido en la frente o en la mejilla, o un espectáculo algo atrevido pero no inmoral, etc. Y no se tuvo mala intención, ni se produjo grave escándalo, ni se consintió en ningún pensamiento o afecto torpe. Ningún pecado cuando influyen tan solo remoto o levemente y hubo además alguna razón de verdadera utilidad o conveniencia para ello, por ejemplo, por educación, amistad, afecto familiar, etc., excluido siempre el consentimiento de los movimientos torpes que puedan surgir. Tercero, por la fragilidad especial de la gente o por razón de escándalo. Puede ocurrir en efecto que alguno de esos actos que de ordinario influyen tan solo remota o levemente en la mayor parte de la gente, afecten sin embargo próxima y notablemente a una persona extraordinariamente frágil y propensa a la sensualidad,
en cuyo caso debe evitar al menos hasta que se serene y normalice aquellas cosas que otras personas más normales se pueden permitir sin pecado. Dígase lo mismo por razón del escándalo que puede producirse. Por ejemplo, viendo a un sacerdote en un espectáculo impropio para él, aunque no llevara por su parte ninguna mala intención al asistir. Aplicaciones concretas. Para ilustrar mejor los principios que acabamos de exponer, vamos a explicarlos a algunos casos concretos y particulares, advirtiendo no obstante que estas aplicaciones valen únicamente en términos generales y según lo que suele ocurrir ordinariamente, pero en la práctica habrá que tener siempre en cuenta el conjunto de circunstancias, principalmente la intención o finalidad de la gente, las razones que existan para exponerse a algún peligro, su mayor o menor peligrosidad, en orden a sus disposiciones subjetivas y el escándalo que quizá pueda darse con una acción acaso lícita en sí misma o para otros. Hechas estas salvedades, he aquí lo que se puede concluir en términos generales. Primero, miradas y tocamientos. Será ordinariamente pecado grave mirar o tocar sin causa grave, como la tiene el médico, cirujano, etc., las partes deshonestas de otras personas, sobre todo si son de diverso sexo, y aun del mismo si se tiene inclinación desviada hacia él. Puede ser simplemente venial mirar o tocar las propias partes únicamente por ligereza, curiosidad, etc., excluida toda intención venérea o sensual y todo peligro próximo de excitar en ellas movimientos desordenados. No es pecado alguno hacer eso mismo por necesidad o conveniencia, por ejemplo, para curar una enfermedad, lavarse, etc. Para juzgar de la importancia o gravedad de las miradas o tocamientos a las restantes partes del cuerpo humano propio o ajeno, más que la anatomía, habrá que atender a la intención de la gente, al influjo que puede ejercer en la conmoción carnal y a las razones que hubo para permitirlas, de acuerdo con los principios anteriormente expuestos. A veces será pecado grave lo que en otras circunstancias o intenciones sería tan solo venial y quizá ningún pecado. Lo dicho con relación al cuerpo humano, aplíquese a la vista de estatuas, cuadros, fotografías, espectáculos, etc., en la medida, grado y proporción con que puedan excitar la propia sensualidad. Segundo, besos y abrazos. Constituyen pecado grave cuando se intenta con ellos excitar directamente el deleite venéreo, aunque se trate de parientes y familiares, y con mayor razón entre estos por el aspecto incestuoso de estos actos. Pueden ser graves con mucha facilidad los besos pasionales entre novios, aunque no se intente el placer deshonesto, sobre todo si son en la boca y se prolongan algún tiempo, pues es casi imposible que no represente un peligro próximo y notable de movimientos carnales en sí mismo o en la otra persona, cuando menos constituye una falta grandísima de caridad para con la persona amada por el gran peligro de pecar a que se la expone. Es increíble que estas cosas puedan hacerse en nombre del amor. Hasta tal punto les ciega la pasión que no les deja ver que ese acto de pasión sensual, lejos de constituir un acto de verdadero y auténtico amor, consiste en desear o hacer el bien al ser amado, constituye en realidad un acto de egoísmo refinadísimo, puesto que no vacila en satisfacer la propia sensualidad aun a costa de causarle un gran daño moral a la persona amada. Dígase lo mismo de los tocamientos, miradas, etc., entre esta clase de personas. Un beso rápido, suave y cariñoso dado a otra persona en testimonio de afecto con buena intención, sin escándalo para nadie, sin peligro o muy remoto de excitar la propia o ajena sensualidad, no puede prohibirse en nombre de la moral cristiana, sobre todo si hay alguna causa razonable para ello, por ejemplo, entre prometidos formales, parientes, compatriotas, donde haya costumbre de ello, etc. Lo que acabamos de decir puede aplicarse en la debida proporción a los abrazos y otras manifestaciones de afecto. Tercero, conversaciones y cantos. Es pecado grave iniciar o mantener una conversación francamente deshonesta u obscena que no puede tener otra finalidad que excitar la sensualidad propia o ajena o escandalizar a los demás. El iniciador peca más gravemente que el resto de los interlocutores. Dígase lo mismo de un canto gravemente obsceno, o sea, apto para escandalizar a cualquier persona normal. Sostener alguna conversación sobre materias obscenas o peligrosas.
por ejemplo, sobre los deberes íntimos del matrimonio, obstetricia, etc., sin causa suficiente para ello, pero también sin ninguna mala intención. Ordinariamente no pasará de pecado venial, al menos si por la manera de hablar, seriedad de los circunstantes, etc., se ve claro que no produce escándalo alguno, ni se corre peligro de excitar la sensualidad propia o ajena, con causa justificada, por ejemplo, con razón de estudio de la medicina o la moral, no habría pecado alguno. Los chistes, historietas, más o menos subidas de tono, etc., relatados sin mala intención y sin escándalo de los circunstantes, ordinariamente no pasan tampoco de pecado venial, porque la risa suele recaer no sobre la cosa obscena en sí misma, sino sobre el ingenio o gracia del caso. Sin embargo, son muy inconvenientes, sobre todo en presencia de personas ligeras y anchas de conciencia, porque suelen degenerar fácilmente en conversaciones obscenas, gestos torpes, y burlas soeces de las cosas más serias y sagradas. En este último caso, claro está que serían pecados graves. Cuarto, lecturas con ligeras variantes. Puede aplicarse a las lecturas lo que acabamos de decir en los números anteriores, y así. Es pecado grave leer un libro francamente obsceno que excite gravemente la sensualidad del lector, ya sea de tipo científico, recreativo o histórico. Con grave causa y las debidas precauciones podría autorizarse por razón del oficio, médico, confesor, censor literario, etc., siempre que no represente un peligro próximo de consentimiento en los movimientos desordenados que excite, porque en este caso sería gravemente ilícito por el mismo derecho natural. Las novelas amorosas, científicas o de aventuras, etc., que no exciten la sensualidad o solo de manera remota o leve, pueden leerse sin pecado grave, aun con causa muy ligera, y con causa proporcionada incluso sin pecado leve. Pero de ordinario deben desaconsejarse a los jóvenes, por el tiempo que pierden en ello con perjuicio de sus obligaciones, por trasladarles a una esfera irreal llena de ilusiones y fantasías, y por otros muchos inconvenientes por el estilo. Las novelas obscenas están de suyo gravemente prohibidas para todos por el mismo derecho natural. 5. Anomalías sexuales. Noción. Se designan con el nombre de anomalías sexuales ciertas formas de perversión sexual, nativas o adquiridas, por hábitos viciosos, en las que el instinto sexual discurre por causas extraviados y anormales. La mayoría son desviaciones adquiridas, si bien algunas puede mezclarse algún factor hereditario o constitucional. Formas. Las principales son las siguientes. Anestesia sexual es aquella en la que el instinto sexual no se excita por estímulo alguno. En el hombre es rarísima, pero cuando se da constituye impedimento para el matrimonio. Más frecuente es la llamada frigidez o anestesia parcial. Paradoja sexual consiste en la actuación intempestiva del instinto, o sea, cuando por razón de la edad no debía darse todavía, paradoja infantil, o se da con mayor fuerza cuando debía de haber disminuido por haber cesado por completo la facultad generativa, paradoja senil. Más rara es la forma paradójica de pubertad retardada o perpetuamente impedida, infantilismo sexual. Hiperestesia sexual consiste en la vehemencia extraordinaria con que habitualmente se actúa el instinto. Frecuentemente va unida a otra desviación llamada parestesia. Parestesia sexual consiste en la normalidad de los instintos, que no se excitan con los estímulos normales, sino con otros ajenos de suyo a la sexualidad. Sus principales formas son sadismo. El instinto se excita por representaciones o actos de crueldad activos, golpear, herir, funcionar, azotar, matar, etc. Es más frecuente en el hombre que en la mujer. Masoquismo. La actuación del instinto se logra con imaginaciones o actos de crueldad pasivos. Es más frecuente en la mujer que en el hombre. Fetichismo. El instinto se actúa por estímulos que ninguna relación tienen con lo sexual. Por ejemplo, la vista o imaginaciones de zapatos, camisas, cabellos, guantes y hasta objetos de aseo, llaves, cerraduras, etc. Exhibicionismo se siente como suprema expresión del instinto el impulso a mostrar las propias partes deshonestas a las personas de distinto sexo.
narcisismo. El instinto se complace admirativamente en el propio cuerpo, a veces hasta extremos ridículos como besarse a sí mismo en el espejo, permaneciendo indiferente ante él de los demás. Inversión sexual, llamada también homosexualismo, en la que el instinto solo se actúa ante el propio sexo, con aversión hacia el contrario. Responsabilidad moral. Ténganse en cuenta las siguientes observaciones. Primero, el hecho de padecer alguna de estas anomalías no significa necesariamente un crimen. A veces son tendencias hereditarias o constitucionales, pero de ordinario se adquieren o afianzan por la repetición de actos viciosos. Segundo, el que padece alguna de estas anomalías está obligado a reprimirla. Como el hombre normal, sus instintos desordenados, no puede alegarse la imposibilidad física o moral de reprimir estas tendencias, por fuertes y persistentes que sean, si bien es posible, en algunos casos de particular hipertensión, que la responsabilidad moral quede bastante disminuida o atenuada. Para que la responsabilidad desapareciera totalmente, sería menester que perturbaran por completo la razón y la libertad, lo que ocurrirá rarísima vez. Tercero, el confesor debe tranquilizar y ayudar con caridad y paciencia a los afectados por estas anomalías, que quieran sinceramente corregirse de ellas, con la oración, frecuencia de sacramentos, alimentación sana e higiénica, y si es el caso lo requiere, con ayuda de la medicina y psiquiatría, se pueden lograr muchas veces resultados satisfactorios. Miremos el segundo tomo, ya que se ha mencionado, por ejemplo, el onanismo en el matrimonio. Abuso del matrimonio. Se entiende por tal cualquier pecado cometido contra el derecho matrimonial, ya sea por omisión, por ejemplo, negándose a conceder el débito al cónyuge que lo pide razonablemente, ya por comisión, o sea, usando del matrimonio en forma indebida, esto es, realizada de modo que se impida de propia industria el fin primario del matrimonio, que es la generación de los hijos. Hemos hablado ya de los pecados de omisión al exponer la obligatoriedad del acto conyugal realizado en debida forma. Aquí vamos a hablar del onanismo conyugal, que constituye el mayor abuso y el más grave pecado que pueden cometer los cónyuges entre sí. Onanismo. La palabra onanismo proviene del pecado cometido por onán, consistente en realizar el acto conyugal derramándose fuera con el fin de evitar la generación. El Señor envió la muerte de Onán en castigo de su crimen nefando. Clases. Hay dos clases de onanismo, el natural y el artificial. El primero es practicado por Onán en la forma que hemos descrito. El segundo se practica de muchos modos, por ejemplo, con el uso de los llamados preservativos, con pesarios oclusivos, vaginas artificiales introducidas antes del acto, sustancias químicas que destruyen los espermatozoides, irrigaciones vaginales para expulsar el semen recibido, etc. Malicia. Vamos a exponerla en la siguiente. Conclusión. El onanismo conyugal en cualquier forma que se practique constituye siempre pecado mortal. He aquí las pruebas. La Sagrada Escritura. El Señor envió la muerte a Onán porque era malo ante sus ojos lo que hacía. A nadie se castiga con la muerte por un simple pecado venial. El magisterio de la Iglesia. La Iglesia ha reprobado siempre como intrínsecamente inmorales los procedimientos onanistas y ha declarado repetidas veces que no es lícito jamás recurrir a ellos, sean cuales fueren las razones o pretextos que se invoquen para cohonestarlos. Escuchemos al Papa Pío XI promulgando una vez más la doctrina católica en su magnífica encíclica sobre el matrimonio. Habiéndose pues algunos manifiestamente separado de la doctrina cristiana enseñada desde el principio y transmitida en todo tiempo sin interrupción, y creyendo ahora que sobre tal modo de obrar se debía predicar solemnemente otra doctrina, la Iglesia Católica, a quien el mismo Dios ha confiado la enseñanza y defensa de la integridad y honestidad de costumbres, colocada en medio de esa ruina moral, para conservar inmune de toda ignominiosa mancha la castidad de la unión conyugal, en señal de su divina alegación, eleva su voz por nuestros labios,
y una vez más promulga que cualquier uso del matrimonio en cuyo ejercicio el acto queda destituido por propia industria de su natural fuerza procreativa va contra la ley de Dios y contra la ley natural, y los que obren de tal modo se hacen reos de un grave delito. El inmortal Papa Pío XII confirmó rotundamente las enseñanzas de su predecesor, afirmando que esa doctrina no cambiará nunca por ser expresión fiel de la misma ley natural y divina sobre la cual no tiene la Iglesia jurisdicción alguna ni puede por consiguiente alterarla jamás. He aquí sus propias palabras en el discurso de las obstetrices el 29 de octubre de 1951. Nuestro predecesor Pío XI de feliz memoria en su encíclica Casti Connubii del 31 de diciembre de 1930 proclamó de nuevo solemnemente la ley fundamental del acto y de las relaciones conyugales, que todo atentado de los cónyuges en el cumplimiento del acto conyugal o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, atentado que tenga por fin privarlo de la fuerza a él inherente e impedir la procreación de una nueva vida, es inmoral y que ninguna indicación o necesidad puede cambiar una acción intrínsecamente inmoral en un acto moral ilícito. Esta prescripción sigue en pleno vigor, lo mismo hoy que ayer, y será igual mañana y siempre, porque no es un simple precepto de derecho humano, sino la expresión de una ley natural y divina. La razón teológica. Las razones son muy claras. Primero, el onanismo se opone directamente al fin primario del matrimonio y a la fidelidad conyugal. Segundo, va directamente contra la naturaleza, y por lo mismo es intrínsecamente malo, ya que la unión conyugal se ordena de suyo a la generación de los hijos, y no se le puede destituir por propia industria de esa finalidad, sin contrariar en absoluto el orden natural de las cosas establecido por el mismo Dios. Tercera, produce la mayor parte de las veces graves trastornos psíquicos a los cónyuges y no remedia del todo, sino que excita más la concupiscencia contra el fin secundario del matrimonio. Cuarta, si el onanismo fuera lícito, se fomentaría enormemente la inmoralidad entre los hombres y se ocasionaría un mal gravísimo a todo el género humano. 4. Cooperación al onanismo. Con frecuencia ocurre que uno solo de los cónyuges, por lo general el hombre, es el culpable de las prácticas onanistas contra la voluntad del otro, que rechaza con indignación el atropello. ¿Peca siempre el cónyuge inocente prestando su cooperación al pecado del otro? Para resolver con acierto esta cuestión angustiosa que tiene atormentadas a tantas pobres víctimas de la sensualidad ajena, hay que distinguir entre cooperación formal y material, y entre onanismo natural y artificial. La cooperación formal es siempre intrínsecamente inmoral y no puede prestarse jamás bajo ningún pretexto, ni siquiera para salvar la propia vida. Es aquella que acepta y se goza en el onanismo del otro cónyuge, ya sea explícitamente aprobando el delito con la palabra o con los hechos, ya implícitamente o de manera indirecta, por ejemplo, quejándose del número de los hijos, de los dolores del parto, etc., e induciendo con esto eficazmente al marido a que realice el acto conyugal de manera onanística. La cooperación material, o sea, la del que presta su colaboración con disgusto y desagrado, y a no poder más, es también ilícita de suyo, ya que se trata de una acción intrínsecamente inmoral a la que nunca se puede cooperar de una manera inmediata, pero cabe distinguir entre el onanismo natural, por retracción intempestiva, y el artificial, empleando instrumentos o medios anticoncepcionistas. Según esto, primero, el onanismo artificial no es lícito cooperar jamás, porque se trata de una acción intrínsecamente inmoral desde el principio. La mujer está obligada a resistir y defenderse de su marido como si se tratara de un invasor extraño, y si, a pesar de su resistencia, es atropellada a viva fuerza, debe rechazar el consentimiento interior al placer que se produzca. Segundo, al onanismo natural del marido podría cooperar materialmente la mujer con grave causa, por ejemplo, para evitar graves disgustos o maltratos por el peligro de la propia incontinencia o adulterio del marido, etc. La razón es porque esa acción comienza siendo lícita para ella.
aunque no para el marido por su perversa intención, y sólo por culpa del marido acabará de un modo ilícito y pecaminoso. Pero aun en este caso tiene que manifestar a su marido reiteradamente su disgusto y desaprobación, y hacer todo lo posible para hacerle desistir de su conducta inmoral. Por supuesto, la mujer no tiene obligación de conceder el débito a su marido onanista, y no peca si se niega terminantemente a ello. Tercero, sobre la cooperación material del marido al pecado de su mujer, muchísimo más rara, hay que advertir que, si el pecado de ella consistiera en lociones u otros procedimientos posteriores al acto conyugal debidamente realizado, podría el marido prestar su cooperación material, ya que el acto en lo que de él depende es lícito y correcto, pero tiene la obligación grave de disuadir a su mujer de tamaña inmoralidad, incluso interponiendo su autoridad marital, como hemos dicho, hablando de la cooperación de la mujer al onanismo del marido. Pero si el pecado de la mujer consistiera en algún procedimiento anterior al acto, por ejemplo, por introducción de un pesario o tapón, o de una vagina artificial, o de sustancias químicas que destruyen los espermatozoides, etc., el varón no puede prestarse jamás a realizar un acto que es intrínsecamente inmoral desde el principio. Normas para el confesor. En la práctica, el confesor debe atenerse a las siguientes normas. Primera, de suyo no puede absolver a los cónyuges voluntariamente onanistas, a no ser que prometan seriamente hacer lo posible para no volver a reincidir en su conducta inmoral. Segundo, puede absolver a la mujer que coopera materialmente en el onanismo del marido, con tal que por su parte no haya culpa ninguna, ni siquiera indirecta, por ejemplo, quejándose de tener tantos hijos, etc., y que manifiesta a su marido seriamente y repetidas veces su disgusto y desaprobación por su inicuo proceder. Tercero, el bien común exige que, de ordinario, no se deje en su buena fe a los cónyuges que ignoren la malicia del onanismo. El conjunto de circunstancias, sin embargo, quizá aconseje en algún caso raro dejarles en su buena fe si, de acuerdo con las reglas generales de admonición a los penitentes, se prevé con fundamento que no aprovecharía para nada la advertencia, por ejemplo, por la ruda mentalidad del penitente, y sería incluso perniciosa al convertir en formales los actuales pecados materiales. Pero no sea fácil el confesor en admitir la buena fe de los cónyuges en esta materia tan grave, y no olvide las siguientes palabras del Papa Pío XI en su encíclica sobre el matrimonio, escritas inmediatamente después de condenar el onanismo conyugal. Por consiguiente, según pide nuestra suprema autoridad y el cuidado de la salvación de todas las almas, encargamos a los confesores y a todos los que tienen cura de las mismas que no consientan en los fieles encomendados a su cuidado error alguno acerca de esta gravísima ley de Dios, y mucho más que se conserven inmunes de estas falsas opiniones y que no condesciendan en modo alguno con ellas. Y si algún confesor o pastor de almas, lo que Dios no permita, indujera a los fieles que le han sido confiados a estos errores, o al menos les confirmara en los mismos con su aprobación o doloso silencio, tenga presente que ha de ser estrecha cuenta al juez supremo por haber faltado a su deber, y aplíquese aquellas palabras de Cristo. Ellos son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. Causas y remedios del onanismo. Hacemos nuestras las siguientes palabras de un autor contemporáneo. Cita: el onanismo se origina del concepto pagano de la vida temporal. De aquí que los cónyuges busquen las delicias del matrimonio, pero huyan de sus cargas, y así o procuren evitar una prole numerosa, o también huir de las molestias de la gestación y parto de la esposa. A esto hay que oponer el concepto cristiano de la vida temporal, la que es camino para la patria celeste, tiempo de prueba y de lucha. Contra el temor de una prole numerosa, hay que aumentar la fe en la divina providencia de nuestro Padre Celestial, que alimenta las aves del cielo y viste los lirios del campo. Si en algún caso el abstenerse del uso del matrimonio para no exponer a la esposa a un peligro de muerte les parece a los cónyuges una especie de martirio, recuerden que esta es la vida del cristiano, a quien alguna vez no le queda otro recurso sino sufrir el martirio o precipitarse en un estado de condenación.
pero el martirio sufrido por Dios y por sus santas leyes, en cualquier forma que se sufra, es siempre fecundísimo y nos acarrea bienes inmensos. Cierra cita. Ferreres Mondra, Epítome de Teología Moral. A este propósito nos complacemos en transcribir aquí el siguiente hermoso texto del Papa Pío XII. Cita. Pero se objetará que tal abstinencia es imposible, que tal heroísmo es impracticable. Esta objeción la oiréis y la leeréis con frecuencia hasta por parte de quienes por deber y por competencia deberían estar en situación de juzgar de modo muy distinto. Y como prueba se aduce el siguiente argumento. Nadie es obligado a lo imposible y ningún legislador razonable se presume que quiera obligar con su ley también a lo imposible, pero para los cónyuges la abstinencia durante un largo periodo es imposible. Luego no están obligados a la abstinencia. La ley divina no puede tener este sentido. De este modo, de premisas parciales verdaderas se deduce una consecuencia falsa. Para convencerse de ello basta invertir los términos del argumento. Dios no obliga a lo imposible, pero Dios obliga a los cónyuges a la abstinencia si su unión no puede ser llevada a cabo según las normas de la naturaleza. Luego, en estos casos, la abstinencia es posible. Como confirmación de tal argumento, tenemos la doctrina del Concilio de Trento, que en el capítulo sobre la observancia necesaria y posible de los mandamientos enseña, refiriéndose a un pasaje de San Agustín, Dios no manda cosas imposibles, pero cuando manda algo, advierte que hagas lo que puedas y que pidas lo que no puedas, y Él ayuda para que puedas. Por eso no os dejéis confundir en la práctica de vuestra profesión y en vuestro apostolado, por tanto hablar de la imposibilidad, ni en lo que toca a vuestro juicio interno, ni en lo que se refiere a vuestra conducta externa. No os prestéis jamás a nada que sea contrario a la ley de Dios y a vuestra conciencia cristiana. Es hacer una injusticia a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo, estimarles incapaces de un continuado heroísmo, hoy por muchos motivos, acaso bajo la presión de la dura necesidad y a veces hasta al servicio de la injusticia, se ejercita el heroísmo en un grado y con una extensión que en los tiempos pasados se habría creído imposible. ¿Por qué? Pues este heroísmo, si verdaderamente lo exigen las circunstancias, tendría que detenerse en los confines señalados por las pasiones y por las inclinaciones de la naturaleza. Es claro, el que no quiere dominarse a sí mismo tampoco lo podrá a quien crea dominarse contando solamente con sus propias fuerzas, sin buscar sinceramente y con perseverancia la ayuda divina, se engañará miserablemente. Siracita. Observación de este canal. Al ser el onanismo conyugal difícil de evitar, es que se procede a lo que es llamado la continencia periódica, lo cual debe ser tomado personalmente y en consulta con un sacerdote, con lo cual dejaremos en la descripción más detalles al respecto, que básicamente consiste en la práctica del acto matrimonial en tiempos infértiles de la mujer, que normalmente se les aprueba tal práctica a las parejas en caso de pobreza, o otro ejemplo, si tuvieran demasiados hijos,